Bueno, en las dos primeras mesas hemos hablado muy interesante de storytelling, cómo transmitir el caso, cómo persuadir, cómo hablar con los testigos. Me ha gustado lo que ha dicho Margarita de que la que vale es la primera versión. Esto se lo podían aplicar mucho los políticos que cambian mucho de versión. La primera es la que parece que vale, sin titubeos. Y sin titubeos vamos a seguir hablando, en este caso, de... ¿existen diferencias en la figura del perito según la región? Parece interesante la cuestión. Para moderar esta mesa tenemos con nosotros, pido un fuerte aplauso para Javier Espel, socio de BDO. Buenos días a todos. Gracias por asistir y fundamentalmente gracias a los organizadores, a Javier, a Sonia, a Pello, enhorabuena. En el 10º año os superáis constantemente. Bueno, y sobre todo dar las gracias porque las sesiones de esta mañana pues ponen de manifiesto que los expertos y los testigos pues también tenemos nuestra ventana, ¿no? Agradecer esa oportunidad todos los años. Bueno, presento a los compañeros de esta mesa. Tenemos a Heraclio Peña, director de asesoría jurídica, banca mayorista, RGI, reestructuraciones, seguros y privacidad en Banco Santander. Daniel González, socio de Hogan Lovells en la oficina de Miami, con gran experiencia en arbitraje internacional, interviniendo en muchas ocasiones también como árbitro. Karim Munibe, Contract Manager y Legal Counsel en Metro de Lima, con amplia experiencia también en el ámbito del arbitraje internacional, en particular en algún CIADI de referencia. Y Angélica Hunefeld, socia de Greenberg Traurig en Miami, que tiene también amplia experiencia en el ámbito del arbitraje internacional y doméstico. Bueno, lo primero, decir por qué hemos elegido la canción de Queen y David Bowie, Under Pressure. Bueno, al final el arbitraje es un foro bonito para todos los que intervenimos y participamos habitualmente, pero no deja de ser un contexto de cierta intensidad sana, ¿no? Y bueno, de ahí la elección de esta canción. Se ha hablado anteriormente de cómo persuadir, se ha hablado de cómo transmitir y en común en estos casos es a quién hay que transmitir y a quién hay que persuadir. Al tribunal arbitral, siempre. Es a quien hay que convencer. Entonces, bueno, pues esta mesa versa precisamente sobre eso, ¿no? Es decir, ¿existen diferencias según las regiones, cortes de arbitraje o bajo diferentes reglamentos en cuanto a la figura del experto? Es decir, ¿hay más comunicaciones de comunicación con el tribunal arbitral por parte del experto? ¿Se utilizan más ciertos recursos en unas áreas, en algunas regiones, frente a otras? Por ejemplo, si se utiliza más el John Sperry Report, el hot tabbing. Decíamos antes, me ha gustado mucho la intervención relacionada con la cross y las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas cerradas que te dirigen. Se supone que eres un experto y que tienes que aportar. Las preguntas cerradas, bueno, pues no siempre contribuyen a esa flexibilidad que debe tener o debería tener la intervención de un experto, ¿no? Que es experto precisamente en esos foros y sabe lo que tiene que decir. Bueno, en definitiva, se trata de ver si existen diferencias, ¿no? Y para ello, primero vamos a hacer un par de preguntas generales y luego estructuraremos en tres fases el arbitraje, preaudiencia, audiencia y posaudiencia. Os dirigiré algunas preguntas a cada uno de vosotros y, por favor, una vez del destinatario inicial, si alguno de vosotros tiene algo que añadir, por favor, hacedlo. Empezamos entonces con
con Heraclio. En términos generales, Heraclio, sobre la involucración del experto o perito en el arbitraje, ¿debería ser mayor y con una relación más directa con el tribunal arbitral o su participación debe estar supervisada en todo momento por la parte que le ha contratado? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la organización. Solamente aprovechando que al final yo siempre digo que en Banco Santander vendemos todos, un minuto publicitario de agradecimiento a Jorge y al equipo de Julia Fernández Cantillana, que muestran durante todo el año la involucración de Santander en el mundo de la justicia, que viene ya desde muchos años, como muchos de ustedes conocen. Bueno, a la pregunta y desde un punto de vista a lo mejor filosófico, ¿no? Yo creo que la relación entre peritos y el tribunal arbitral es muy importante y la respuesta, como tratando de abogados, no puede ser otra que depende, ¿no? Depende de muchos factores, depende de culturas, de personalidades, depende de muchos factores. Desde el punto de vista del tribunal y desde el árbitro, yo creo que puede ser interesante tener un mayor acceso al perito y al experto. También depende en función de la tecnicalidad de la cuestión que se está debatiendo ante el tribunal arbitral. Si el tribunal arbitral tiene un cierto conocimiento, pues igual se siente habilitado o más seguro en un campo en el que puede dominar más y no tiene que depender tanto o dirigirse tanto al perito. Si tiene un menor conocimiento, probablemente va a querer que el perito le ilustre un poco más sobre una cuestión que no domina o sobre la que no tiene tanta experiencia. Pero por otro lado, yo creo que el árbitro puede también refrenarse a ese respecto por no querer comprometer una cierta o una necesidad de dar una imagen de imparcialidad y de neutralidad a priori respecto de la cuestión que se le somete. Y en segundo lugar, y un término a lo mejor no tan importante, tampoco va a querer revelar un poco cuál puede ser su primera impresión o su primera decisión o tendencia hacia dar la razón a una parte o a otra en función de las preguntas que revele, ¿no? Por otro lado, para el perito, pues bueno, le puede dar la oportunidad de explicar cosas que a lo mejor el tribunal no ha explicado desde el punto de vista del árbitro excesivamente bien, puede matizar, pero también tiene el riesgo, que se comentaba en el primer panel, ¿no?, de exponer las debilidades del caso de la parte que le ha contratado y que al final, bueno, pues es su cliente, entre comillas, ¿no? Y ahí puede haber poros, como se decía, ¿no?, la imagen de puede haber un poro, puede haber un grullero, puede haber un cráter, y el perito tiene que ir con mucho cuidado respecto de las cuestiones que le pueda plantear el tribunal arbitral. Al final, yo creo que esto es un problema de tensión o de dicotomía entre un modelo a lo mejor más de jurisdicción, de justicia inquisitiva, de ir a una justicia formal, a una justicia rogada en la que son las partes las que impulsan el procedimiento y el tribunal pues está a la espera de lo que las partes hagan y no es proactivo, frente a un modelo más de ir a la justicia material, a conocer la verdad del caso y en el que el tribunal y el decisor tiene un papel mucho más importante a la hora de investigar y de, por decirlo de alguna manera, excavar en la verdad del caso para llegar a una verdad material y a una solución justa. Al final, mi opinión personal, la banca en España no somos especialmente usuarios del arbitraje, pero sí que nos gusta cuando financiamos alguna operación que no haya conflictos y que si los hay se resuelvan cuanto antes. Entonces yo creo que para eso el arbitraje es una herramienta muy útil y contrastada. Y en ese sentido yo creo que desde mi punto de vista personal yo me decantaría por dar una respuesta positiva a que cuanta mayor interacción haya entre peritos y tribunal arbitral a efectos de encontrar una solución justa, yo creo que es lo más deseable, respetando, evidentemente, el principio de igualdad de armas. Todo entiendo que si confiamos también en la profesionalidad y la experiencia del perito, ¿no? Es decir, el perito
también tiene, es decir, un perito experto o un experto de solvencia como para saber. Como experto, sería, por cierto, como experto lo deseable, ¿no? Que te dejen expresarte. Y bueno, en ese sentido, iba, Angélica, con tu experiencia internacional también, ¿a qué es decir, existen diferencias entre las diferentes regiones en cuanto a la oportunidad que se le da al perito de comunicarse más, de utilizar más recursos? ¿Existen diferencias en diferentes regiones o esas diferencias vienen motivadas pues por estar sujetas al Código Civil, al derecho común? No sé si creo que en el caso de Latinoamérica se basan más en el Código Civil. Pero bueno, como no soy jurista, por favor, ayúdame a entenderlo, ayúdanos. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Yo te diré, Javier, que en mi experiencia, el sistema judicial donde se ha formado el árbitro tiene mucho que ver con la manera en que maneja un caso en particular. En el sistema de derecho común, como en Estados Unidos, el perito es un testigo más y aunque tenga conocimiento especializado, está sujeto a las reglas procesales. Estas reglas están diseñadas para preservar la integridad de la prueba, lo que se le va a presentar a un juez o a un jurado para emitir su fallo. Y así como permiten el uso de la prueba pericial para poder fortalecer el argumento de las partes, de una de las partes, también le da a la contraparte la oportunidad de poner en evidencia, y valga la redundancia, los puntos débiles de esa prueba. Y aquí el mejor ejemplo son las famosas preguntas cerradas, que yo sé que no son del agrado de una gran mayoría de los peritos. Y aquí cabe mencionar lo que dijo Carmen hoy más temprano, y es que estos son los agujeros del queso. Y si vamos a representar bien a nuestros clientes, es nuestro trabajo presentarle a ese tribunal, a ese juez, a ese jurado, esas debilidades, esas vulnerabilidades que pueden hacer una gran diferencia en la decisión final. En el sistema de derecho civil, en mi apreciación, hay un trato diferente al perito, se le trata con más deferencia, hay menos cuestionamiento. Y entonces, cuando estamos en un arbitraje, los abogados que vienen de un sistema de código civil tienden a ser más comprensivos con una presentación completa de un perito, que en muchos casos tal vez puede ir más allá de los puntos relevantes en el caso que están administrando. Y luego los abogados que vienen de un sistema de derecho común, de common law, típicamente pues se rigen más por el concepto de enfocarse en los puntos claves y permitir esas preguntas cerradas, que en muchos casos ayudan al tribunal a identificar los puntos fuertes y los puntos débiles. Muy bien. Entramos en la fase, lo que hemos denominado fase de preaudiencia. Dan, por favor, acláranos, ¿puede el tribunal determinar el grado de comunicación con los expertos o esa decisión debe ser tomada por las partes o debe contar con la opinión de las partes? Es decir, ¿es libre el tribunal de determinar cuándo, en qué momento y cómo tiene que tener acceso a los expertos? Gracias Javier y los organizadores por tenernos aquí, es un gran placer. Mira, esa pregunta es una pregunta de mucha tensión. ¿Por qué? Porque empezamos con el concepto básico que el arbitraje, los dueños del arbitraje son las partes, ¿no? La arbitraje, su naturaleza es que da la flexibilidad a las partes de coordinar cómo quieren que se conduzca su arbitraje. Entonces, por un lado tiene esa realidad del derecho de las partes coordinarlo. Por el otro lado, como pide y pregunta Javier, ¿qué es el rol de los peritos? ¿Cuál es el rol que debe ser y dónde más apropiadamente se encuentran esos peritos en el rol de las audiencias y de la presentación de la evidencia? Entonces, ¿qué pasa? En muchos de los casos, la naturaleza de los casos es que el rol del perito es uno de otro testigo. Entonces, va a depender mucho
¿qué es lo que los tribunales, cómo ven los peritos? ¿Lo ven como un asistente directamente al tribunal o lo ven como simplemente otra parte de los testimonios, otra parte de la evidencia presentada por las partes? Entonces, como hablamos de las diferencias posiblemente entre la anglosaxón y los sistemas civiles, vemos que el rol puede ser muy diferente. Sabemos, por ejemplo, en Latinoamérica, donde yo tengo mucha experiencia, sabemos que los peritos, hay peritos de la corte que participan directamente con los jueces en ayudar a los jueces en la evidencia. A la diferencia que en el arbitraje los peritos normalmente son nombrados por las partes, al no ser que el tribunal haya nombrado un perito por su propia parte. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hace muy poco tuve un arbitraje en Norteamérica, en los Estados Unidos, era muy doméstico en su naturaleza, un arbitraje grande, y el tribunal insistió que los peritos se tienen que presentar justamente en la presentación del caso de cada parte. Quiere decir, primero cada parte presentó sus testigos de hecho y después presentó sus testigos de peritos y después la contraparte presentó igualmente los testigos de hecho y después los peritos. Yo me objeté a eso, yo como abogado de parte me objeté a eso. ¿Por qué? Porque a mí, mi sentido, el perito tiene un rol diferente. El perito tiene el derecho de venir a conocer toda la evidencia y opinar sobre esa evidencia. Y yo le decía al presidente de ese arbitraje, ¿cómo es posible que mis peritos puedan opinar sobre toda la evidencia si no lo estás permitiendo que escuchen primero a todos los testigos de hecho? Y por tal razón yo insistía que la comunicación que debía existir debía ser que los peritos se presentaran en una última fase, todos juntos, y también para facilitar posiblemente después preguntas en conjuntos a esos peritos. Pero ese tribunal, en su manera, y yo se lo respeto, pero en su manera pensó que no, el rol de esos peritos es casi igual que el rol del testigo de hechos, y por tal razón los limitó a ese rol. Entonces, ¿qué es la respuesta? La respuesta depende. Depende mucho del tribunal, la cultura, la experiencia, si es civil, si es anglosaxón. Todos esos factores influencian mucho en la flexibilidad de cómo se usa esos peritos. O sea que un poco la diferencia se estriba no tanto en las regiones como en las culturas o el tipo de derecho bajo el que está el arbitraje, ¿no? Bien. Karen, vamos a hacer una pregunta que es, bueno, para ver hasta qué punto el tribunal podría tener libertad, tanto para hablar con los peritos o para dirigirse o comunicarse con los peritos. ¿Qué ocurre si antes de la audiencia se encuentra el tribunal como suele suceder en muchas ocasiones, con informes de perito, informes de dúplica, de réplica, es decir, varios informes que siguen teniendo unas grandes diferencias, asumiendo que tuvieran el mismo alcance, que es difícil asumir a veces. Tenemos un quantum en un arbitraje comercial, un arbitraje de inversión, tenemos unas diferencias en el quantum muy relevantes. El tribunal arbitral puede designar un tercer perito, el perito del tribunal arbitral. Existen diferencias nuevamente en diferentes regiones, en base a tu experiencia. Primero que nada, buenos días a todos. Agradecer a Javier por invitarnos a participar de la celebración de los 10 años del Open, a mis compañeros por preparar este panel y a ti también, Javier, por tu guía. Habiendo hecho esta introducción, quería comentarles que en el Perú y desde mi experiencia de arbitraje de inversión, partamos de una cifra, tenemos una brecha de infraestructura en el Perú de más de 30 billones de dólares en el corto plazo y de 100 billones de dólares en el largo plazo. Eso significa que necesitamos atraer a inversionistas para poder mejorar la calidad de vida de todo lo que significa nuestra población peruana. Ese es un dato importante y ahí vengo justamente a darles el segundo dato. Lo que necesitamos es más infraestructura. Y en el desarrollo de la infraestructura, que es lo que he estado haciendo en los últimos 20 años,
las discrepancias o las disputas técnicas son el orden del día, no las discusiones de ciertas interpretaciones jurídicas. Y los peritos, como comprenderán, tienen un rol preponderante en la ayuda para un tribunal o en la ayuda para nosotros mismos de poder encontrar cuál sería la mejor solución. Y por tanto, hay discusiones muy importantes desde un plano de vista técnico que ningún abogado podría abordar. Les pongo un caso práctico que tiene que ver, por ejemplo, en el proyecto en el que ahora yo estoy, ¿no?, que es el desarrollo de un metro subterráneo de más de 30 kilómetros. Es el primer metro subterráneo y es natural que haya surgido una disputa técnica con respecto a si realmente el cálculo sísmico está bien elaborado. Y los abogados poco podemos aportar si el coeficiente de aceleración está bien determinado o está mal determinado. Pues sí, pues tuvimos a los 5 expertos de Berkeley que analizan el cinturón de fuego del Pacífico intentando dirimir esa respuesta. Y para que haya un debate de los 5 expertos de Berkeley que ven el cinturón del Pacífico, es que realmente era un debate técnico importante. Estamos hablando de infraestructura que iba a quedar instalada por un periodo de vida de más de 500 años y era importante saber si el cálculo sísmico se está haciendo adecuadamente. Y en esto el tribunal normalmente tiene que tomar una decisión. El tribunal, que son abogados, tenía que apoyarse al máximo en ese equipo técnico, en el expertise pericial que justamente representan todos nuestros colegas acá peritos y a quienes les agradezco por ese empeño en el desarrollo de su rol y en su especialización y su rigor. Y el tribunal tuvo que hacer una pregunta, invitando justamente, yendo ya a la respuesta que me pides, invitando justamente a los peritos, porque había un debate, a, por favor, aproximarse a ellos después del debate de más de 2 días en audiencia. Y les hizo una sencilla pregunta a los dos y les pidió que respondieran los dos al mismo tiempo. Y les dijeron, ¿el cálculo está mal hecho? ¿El cálculo que ha hecho el inversionista privado está mal hecho? Y los 2 peritos dijeron que no, que el cálculo estaba bien hecho. Entonces, a partir de allí, esa fue la única que le dio certeza al tribunal, porque el tribunal estaba a punto de traer a un perito más, porque el debate no se había acabado. A lo que voy es que el desarrollo científico que tenemos de las infraestructuras en Sudamérica en general no necesariamente tienen las respuestas ya concluidas. Y por tanto es normal y debemos admitirlo, de que el debate técnico tiene que existir. Y cuanto más riguroso sea, es mejor que lo haya. Perú y seguramente muchos países de Sudamérica estamos poblados de necesidades de infraestructura y será diferente el enfrentamiento que las empresas que ayer escuchaba de infraestructura y que están también presentes aquí afronten. No solamente ha sido un reto construir el Canal de Panamá o construir ahora el Metro de Lima, también será un reto construir muchas más infraestructuras a lo largo de Sudamérica. El debate técnico está servido y quisiéramos, y con eso termino, el apoyo de todos los expertos que se puedan sumar si realmente el tribunal lo necesita. Yo creo que es meritorio, es más, nos anticipó el tribunal en nuestro caso, que posiblemente iba a necesitar el apoyo, pero no, seguramente en el mercado ya estaban los 5 peritos de Berkeley ya sentados en el debate, no había más. Y por tanto, la pregunta que hicieron a los peritos fue la más determinante y finalmente fue la que le ayudó a dirimir. Gracias. Pensando también en la fase de producción de documentos, ¿no? Suele suceder que digamos, la parte a la que se le está solicitando la información, la documentación, bueno, pues deniega su acceso alegando sus motivos, ¿no? Y en ocasiones el tribunal le da la razón a quien deniega el acceso, por más que el perito quizás no ha tenido suficiente arte a la hora de resultar convincente o explicar por qué necesita esa información, pero ese perito al final puede tener, o en esa ocasión, limitada la información necesaria para hacer su trabajo y emitir una opinión. Por ejemplo, en un arbitraje de inversión, un detalle concreto de un epígrafe de costes de inversión que es necesario.
estoy pensando en algún caso necesario para entender y analizar la razonabilidad de esos costes de ese epígrafe de coste de inversión, se deniega su acceso alegando motivos de confidencialidad. Esto me ha ocurrido a mí. Esto suele ser habitual. Esta pregunta va dirigida a Angélica y Heraclio. No sé quién de los dos quiere empezar. ¿Es habitual? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista jurídico, si se puede llamar así? Y sobre todo, si existen diferencias según las regiones, o según los diferentes códigos o normativa que hay bajo la que están. Bueno, nuevamente yo creo que es un supuesto, de hecho, muy de caso por caso, ¿no? Entiendo que, por un lado, puedes tener interés en no revelar información confidencial relevante para tu negocio, pero desde un punto de vista global, pero desde el punto de vista del caso concreto, esa invocación a veces puede ser una excusatio non petita, ¿no? Que pueda llevar a que el tribunal, aunque acepte tu excusa de confidencialidad, bueno, vea alguna artimaña que le pueda llevar a pensar que estás intentando, volviendo a la metáfora del queso, revelar tus debilidades, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí la primera que se me ocurre, bueno, el perito, con su experiencia y por supuesto, poniéndolo de manifiesto, pues tendrá que, a lo mejor, trabajar con asunciones, con rangos. Eso, evidentemente, debilita un poco su resultado, sus conclusiones, pero la alternativa es decir, pues miren, no puedo llegar a una conclusión porque no tengo los datos fundamentales para ello. Pero yo creo que es un supuesto en el que el caso concreto es determinante. Es precisamente lo que yo iba a decir. Yo creo que depende de cada caso, porque no debe haber una fórmula fija. Cada caso es diferente, los elementos que se piden son diferentes. No es lo mismo pedir la fórmula de la Coca-Cola que pedir documentación comercial que tiene información sensible, pero que puede protegerse de una manera que pueda satisfacer a ambas partes. Y yo creo que al final del día lo que he visto y es en general es una evaluación de los diferentes intereses. El interés de la parte que quiere proteger su información, que muchas veces puede ser muy sensible y que si cae en las manos de un competidor, pues puede causarle un daño mucho mayor que perder el arbitraje. Y el interés que tiene el perito en tener acceso a la información para formular una opinión coherente, de verdad que pueda ser de valor. Y cada caso va a ser diferente. También tiene mucho que ver el punto probatorio. Si estamos hablando de un elemento de prueba esencial, digamos, la disputa principal del caso, que va a ayudar a dar claridad a ese punto, obviamente la parte que la solicita tiene más peso. Si es un punto aledaño, un punto informativo, más contextual, tal vez no es tan esencial y hay que proteger la información. Y muchas veces los tribunales generan órdenes de confidencialidad que protegen la información. Por ejemplo, puedes decir que la muestras al perito y el perito no puede compartirla con su cliente para que no haya ese acceso que pueda causar un prejuicio comercial. Entonces yo sí creo, estoy de acuerdo con José Heraclio, que es una decisión que se debe tomar caso por caso porque las consideraciones pueden variar mucho y el interés siempre es proteger, ¿verdad?, ambas partes y llegar a una decisión justa. Bien, gracias. Dan, estaba pensando, con anterioridad a la audiencia, en la fase en la que estamos, en la preaudiencia, es frecuente en el ámbito más anglosajón o en regiones probablemente diferentes a las que yo me desenvuelvo, porque yo la verdad es que como experto nunca he estado en una conferencia preaudiencia, nunca como experto. No. Llevo 23 años dedicándome a esto, ¿no? Es frecuente en otros ámbitos. ¿Sería conveniente, no sé, en base a tu experiencia, has intervenido en arbitrajes en Latinoamérica, Norteamérica, Asia, Europa?
No te escuché totalmente la pregunta, pero si la pregunta es la habilidad del tribunal de hacer preguntas antes de las audiencias, Sí. esa es la pregunta. Mira, esa pregunta trae a la mesa el tema completo de cuáles las fases del arbitraje pre la audiencia y después la audiencia. Yo por los primeros 10 años de mi carrera ejercí como abogado de corte, nunca había hecho un arbitraje. Y después de 10 años hago mi primer arbitraje y me cuentan que en arbitraje internacional hay este concepto de un memorial. Y el memorial incluye peritajes, incluye todos estos documentos. Y no entendía exactamente, como abogado de corte y de juicio, esperamos que todo va al juicio final. Todo se presenta en esa audiencia final en la corte, ante el juez o un jurado, quien sea. Y preguntaba a todos que pudiera preguntarle, en Miami, en otros países, al fin en Londres me dieron la respuesta. Me dijeron, mira, entiende que el memorial y los peritajes que presentas ante unas audiencias, ese tribunal tiene el perfecto derecho de basarse en eso. No obstante lo que se diga o no que se diga después en el arbitraje, en la audiencia, esa breve fase y esas presentaciones son críticamente importantes. Traigo eso a la mesa porque trae la pregunta de nuevo, que si se debe o no debe tener preguntas antes de las audiencias del tribunal, con preguntas a lo que se presenta. Y ahí voy a dar dos respuestas, una primero por lado de abogado de parte. Como abogado de parte diré que es muy inusual, no lo veo muy a menudo, muy pocas veces, y prácticamente sabemos por qué, ¿no? Los árbitros están muy ocupados, tienen muchos casos. Si se preparan bien, se van a preparar en ciertas fases antes de las audiencias para revisar todas las documentaciones y ya entramos ya en las audiencias. Entonces, en realidad normalmente no existe logísticamente una etapa donde ya los árbitros están bien empapados en el tema de tu caso y que ahora tienen una fase previa a las audiencias para hacer preguntas. No existe eso. Hay ciertas partes del mundo donde las causas de arbitral ya previenen que el tribunal se reúne con las partes antes de las audiencias y da sus opiniones sobre el caso. Concepto en the Netherlands, que es muy popular. Y interesantemente, en ese proceso hay muchos más casos que llegan a resolución ante las audiencias que a ir al tribunal final con las audiencias, porque el tribunal ya va dando su indicación de qué piensan del caso. Pero diré, como abogado es muy inusual. Como árbitro yo creo que fuera muy útil, porque de nuevo, y yo creo que hasta como abogado de parte, a mí me gustaría ver esas preguntas ante las audiencias del tribunal, porque a ver esas preguntas me enfocan más todavía a los peritos y al resto de la evidencia que tengo que presentar, qué es lo que está pensando el tribunal, qué es lo que todos los árbitros están pensando, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las partes que no le quedó claro por los peritajes que se le presentaron. Todo eso fuera al beneficio del proceso en enfocar la información. Así que sí, me gustaría la idea, es mi opinión personal, pero no lo veo muy útil, no lo veo muy usual que se use esa forma de preaudiencia de preguntas. Muy bien, gracias, Dan. Nos vamos a la audiencia. Y bueno, tanto la fase de audiencia como la postaudiencia, o el post-hearing brief, suele ocupar menos tiempo que toda la parte desde la solicitud de arbitraje hasta la audiencia, ¿no? Y es un poco lo que nos está ocurriendo a nosotros. Tenemos 10 minutos para hablar de la audiencia y la postaudiencia. Karen, en tu opinión, las aportaciones de los peritos en la audiencia, ¿cuál es tu valoración en términos, vamos a decir, conceptual? Y sobre todo, cuando hay alegaciones del ámbito económico, presentaciones de quantum, etcétera, por parte de los letrados, de los letrados, y adicionalmente está el testimonio de los peritos, el tribunal, ¿a quién tú eres letrada, pero Sí. bueno, tratando de ser imparcial, ¿a quién crees que debería hacer más caso el tribunal arbitral siempre que hablamos de argumentación económica? ¿Al perito o al letrado? Vamos a intentar responder en 2 minutos y dejar el tiempo a los demás. Estamos justamente en un Open de arbitraje, pero con la temática de la música.
y yo creo que voy a utilizar esa temática para justamente responder y que quede un poco graficado. Durante el arbitraje uno tiene que saber justamente que haya música. Creo que el storytelling que se estaba hablando también en las sesiones anteriores ayuda a que si hay una música agradable de lo que tú estás diciendo, el cerebro de alguna manera va a retener y es más agradable para todos los que puedan asistir o estar presentes cuando toque esa orquesta. En los arbitrajes de inversión, como mencionaba antes, la participación de los peritos tiene que estar muy articulada. No solamente hay peritos de delay o peritos de quantum, sino tenemos los peritos técnicos, se explicaba, y no solo uno, muchas veces hay varios. Y hay que saber cómo organizar su participación en el momento exacto en el que tiene que intervenir y cómo tiene que mostrar desde el punto de vista de cada parte, pero finalmente de lo que hay detrás, que es dirimir una controversia técnica, mostrar lo que ellos realmente quisieran, digamos, evidenciar frente al tribunal. Y eso es justamente como un director de orquesta, ir viendo que hay una música. El abogado que está articulando eso, normalmente no se le ve. Cuando uno va a un concierto, el director de orquesta está allí, pero la mayor cantidad de digamos, instrumentos musicales, dependiendo del cual que te guste más, es el que se ve. Pero el abogado no es el que está haciendo las veces y los instrumentos musicales no. Entonces yo siempre creo que el tribunal le va a prestar mucha más atención a los peritos. Le debe, por su obligación también de objetividad, prestar más atención a los peritos, pero el perito, si no está articulado digamos, dentro de una banda musical, va a sonar mal. Si solo sale la trompeta va a sonar mal. Tiene que estar en el momento exacto que le toca en tu narrativa, en tu storytelling, intervenir, y con los puntos que quiere demostrar tiene que salir. Y eso es el rol del abogado, pero a él no se le va a notar. Como decíamos, que los vacíos sean completados por el propio tribunal, que son normalmente abogados. Entonces yo sí me voy a quedar con darle más puntos todavía a la intervención de los peritos en los arbitrajes de inversión. Angélica, pensando en el direct, en la presentación del experto, en base a tu experiencia internacional, ¿es habitual en todas las regiones hacer esa presentación? ¿Existen casos o regiones en las que el tribunal arbitral directamente cuenta que ya conozco la historia, quiero que se centren en ese direct exclusivamente en las diferencias existentes entre los peritos de parte? Yo te diría que eso es el punto de partida, típicamente, porque como ya nos comentaba Daniel, se ha presentado un memorial y como un anexo tienes un reporte de un perito extenso donde has cubierto todos los puntos necesarios para tratar de persuadir al tribunal, y es muy común llegar a la audiencia y que quieran enfocarse en los puntos divergentes o en la cross-examination, la examinación contraria. Entonces, yo aquí te comento que sí es una manera muy eficiente de manejar el tiempo de la audiencia, pero no en todos los casos es la más efectiva. Y al final del día, retomando otro concepto que nos compartió Daniel, el arbitraje le pertenece a las partes. La única razón por la que estamos ahí es porque esas partes acordaron ir a un proceso arbitral en vez de ir a un tribunal. Y si una de las partes considera que necesita que su experto haga una presentación completa, en mi opinión, tiene todo el derecho de solicitarlo, porque en términos prácticos, en una audiencia arbitral se dividen los tiempos. Y si hay 5, 10, 15 días, cada quien tiene tantas horas del día, tantos minutos. Y si yo como abogado de parte considero que este perito necesita hacer una presentación, yo lo solicito y que me tomen el tiempo, o sea, que me lo carguen a mi tiempo. Y me extrañaría muchísimo que un tribunal no lo permitiera, porque al final del día no quieren que luego la parte diga no me permitieron presentar el caso de una manera justa o como yo pensaba era la forma más efectiva. Entonces, tomemos en cuenta que la eficiencia sí es importante, pero más importante es la efectividad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos.
una pregunta a Dan. Quizás tengo la curiosidad por saber si más en el ámbito anglosajón o en las regiones más de Estados Unidos se utiliza más el recurso del hot tubbing, el careo. A mí me gusta particularmente, sobre todo cuando estás en el lado Fuerte. no siempre, en el lado potente, ¿no? Es decir, el lado que tiene más argumentos, y me gusta. Y tengo la curiosidad por saber si en esos, digamos, en la zona más anglosajona se utiliza más frecuentemente. Bueno, traes a la mesa el tema de lo que le llaman generalmente el tema de hot tubbing. Y en realidad eso empezó en Australia, empezó en las cortes de Australia. Y cuando yo primero oí el tema de hot tubbing en arbitraje, ¿y qué vamos a hacer? ¿Todos vamos a tener una piscina? ¿Cómo va a funcionar esto? Estaba un poco extraño el concepto, pero el concepto en realidad, como dice Javier, toma muchas diferentes formas. Hoy en día se está viendo en arbitrajes de todas formas, sea asiático, sea comercial, sean civil, sean anglosaxón, los vemos en todas formas. Las razones son, los positivos son que para los árbitros es una forma de llegar al enfoque de la información, especial la información peritaje, ¿no? Poder entender cuáles son las diferencias y los puntos en común que tienen los peritos. Y muchas veces se presentan peritajes que son de cientos de páginas de peritajes, pero los árbitros no pueden venir a entender dónde es que se encuentran las partes en conjunto y dónde es que están completamente opuestos. Y por tal razón, la idea de hot tubbing puede formar muchas diferentes formas. Tuve un caso en Inglaterra donde, sin anunciarlo de ninguna forma, el presidente simplemente el primer día del tribunal, del arbitraje, de la audiencia, dice: mira, el tribunal hemos hablado y no estamos entendiendo ciertos temas del quantum, de los daños y perjuicios en este caso, y entonces estamos pidiendo las partes que los peritos, que veo que estamos aquí en el salón, porque es típico que los peritos siempre están el primer día de las audiencias, ¿no?, para oír el opening statement, y el tribunal, el presidente dice: bueno, vamos a tener la oportunidad para mandar estos peritos a otro salón y queremos que ellos en conjunto se lleguen a un acuerdo en ciertos temas. Algo que como abogado de parte fue lo más asustante posible, porque sin anunciarnos de ninguna forma, lanzaron nuestros peritos a otro lado mientras que nosotros estábamos conduciendo el resto del arbitraje. Así que, lección número 1. Trata de saber desde el primer día del arbitraje qué va a hacer ese tribunal. ¿Va a querer de alguna forma hot tubbing o no lo va a querer? Número 2, entiende tus peritos, conoces tu perito. Si tengo a Javier, no voy a tener ningún problema con hacer el hot tubbing. Ya lo vengo a conocer por unos cuantos días y sé que va a tener porque aparte de culturalmente, estás pidiéndole a un perito tener ciertas formas de conducirse que no necesariamente son lo que ese perito se ha preparado profesionalmente, porque el perito no está supuesto a ser abogado por parte, no está supuesto a ser el que argumenta un caso, está supuestamente presentar información o legal, o técnica, o de daño y perjuicios. Y por tal razón, tienes que saber si ese perito es capaz de poder conducirse en esa situación mucho más controversial. Yo tuve un caso, para hacer un último cuento rápidamente, en El Salvador, donde yo tenía el perito joven legal. En la contraparte tenía el gran profesor de un país bien pequeño en la área de ley. Nunca se había anunciado que íbamos a hacer hot tubbing. De nuevo, en ese caso el presidente, ya ahora sí aprendí mi lección, pero en ese caso era el primer caso comercial donde un árbitro pidió que se hiciera el hot tubbing los peritos. Los peritos se conducieron de esa forma. El de nosotros, joven, se comportó muy bien, pero al salir de la audiencia me cuenta él que eso fue algo muy injusto para él, porque habíamos forzado que se confrontara con uno de los profesores grandes de su país y el cual él tenía que siempre estar después
encontrándose con ese profesor el resto de su vida ahí en El Salvador, después que todos nosotros nos fuéramos de ese arbitraje. Así que culturalmente es importante entender si su perito es capaz de confrontarse en esa forma con la contraparte. Pero de forma de información es una forma increíblemente ayuda en cualquier arbitraje, sea lo que sea el tema del peritaje. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Teníamos una pregunta para el post-hearing brief. Desde luego, si alguno de los asistentes quiere hablar sobre ello, estamos en los breaks, cualquiera de nosotros a disposición. Agradecer a mis compañeros de mesa su valiosa aportación y a los asistentes. Gracias.